Continuamos aquí en Bien por Casa y ahora vamos a hablar de los cuentos infantiles maravillosos, los cuentos antes de dormir, por ejemplo, que son un momento tan especial que podemos disfrutar con nuestros niños. Ahora, cuentos en todo momento, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, queremos que coman, entonces de repente para capturar su atención, nada mejor que un cuento, y sobre todo así de esa forma también podemos ir un poco desvinculando a los niños, en este caso, de la tele, que a veces puede ser tan atrapadora, ¿no? Tan, digamos, magnética para los chicos, ¿no? Porque claro, se distraen viendo las cosas, qué sé yo, pero nada más potente que la imaginación. Entonces con un cuento podemos estimular la imaginación, volverlos a atrapar también, y como dije, cuentos en todo momento y a toda edad, ¿no? Porque los adultos también cuentan cuentos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. por supuesto, y también se dejan encantar por un cuento, ¿por qué no? Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de la literatura infantil, los cuentos infantiles, y tenemos grandes invitados el día de hoy. Estamos con Andrea Paz, ella es autora de literatura infantil. ¿Cómo estás, Andrea? Un aplauso para ti, bienvenida. Gracias por venir. Gracias. Estamos con Jorge Eslava, que es profesor y poeta. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Un aplauso. Y también nos acompaña Aroma Subiría, ella es narradora de cuentos. ¿Cómo estás, Aroma? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, los cuentos. Hablamos de cuentos y siempre se relacionan con los cuentos para acostar a los niños, para que tengan bonitos sueños, pero a veces siento que también necesitamos cuentos para despertar a los adultos y poder entender un poco mejor la perspectiva de cuando éramos niños, es decir, creemos que de adultos ya no tenemos que seguir imaginando, fantaseando o digamos, creyendo en los cuentos. Se nos pierde de adultos un poco esta cuota de los infantes, ¿no? ¿No creen que a veces pasa eso? Sí, yo creo que, bueno, los cuentos tratan temas fundamentales, los cuentos tradicionales, ¿no? Los cuentos que hemos escuchado desde chicos, como por ejemplo, si has escuchado alguna vez La Niña Sabia, Hansel y Gretel, y que tú dices, ¿cómo pueden hacerlos dormir con esos cuentos? Son terribles. Porque son muy fuertes, ¿no? Sí, la Caperucita Roja, o sea, una cosa que me espantaba era cuando le tenían que abrir la panza al lobo para sacar a la abuelita. Por ejemplo. Porque así era como, así llegó a mis manos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y la versión original es increíblemente más fuerte. Más fuerte todavía. Claro. Sí. Es que eran cuentos de advertencia. Cuentos donde te ponían la vida cruda para que la gente, para que los niños o los adolescentes no hicieran algunas cosas, no te asustaban. Es lo mismo que le decimos a nuestros hijos, no salgas a la calle porque puede venir un ratero y te puede llevar, o oye, ten cuidado, guarda el celular porque va a venir alguien y te lo va a quitar. Le hablas claramente, ¿no? Claro. No le estás disfrazando la realidad. Más bien ahora se disfraza mucho. Sí, ahora se disfraza mucho. ¿Pero se disfraza o es otra forma un poco más elaborada y más inteligente de advertir o persuadir a los niños, ¿no? Porque esto de ser tan rígidos como era antes, ¿no? De decir que había que partir al lobo para sacar a la niña a la abuela. A la abuela, perdón, era terrible. O esto que a Hansel y Gretel los iban a hervir, entonces era como terrible. Bueno, que le hacían sacar el dedito para irse bien engordado, ¿no? La bruja, ¿no? Entonces son situaciones terribles, ¿no? Bueno, a mí me parece que es indispensable hacer una distinción entre el cuento popular, el cuento oral, de tradición oral, y el cuento moderno, que es básicamente escrito, ¿no? Y el cuento oral de tradición popular tiene un origen ritual, es decir, sus principales representantes son antropólogos, se tratan de recoger qué cosas habían en esa época. Y son cuentos efectivamente de lecciones, de advertencias, eso es todo el contingente del cuento oral, ¿no? Claro que sí. Bueno, chicos, nos tenemos que ir a un corte breve, tenemos información importante en este momento, pero luego continuamos conversando acerca de los cuentos y la literatura infantil. Así que nos vamos al corte y regresamos nosotros aquí en Bien por Casa. Volvemos. Continuamos aquí en Bien por Casa, gracias por seguir con nosotros. 11:44 y estamos hablando acerca de los cuentos infantiles, cómo es que hemos ido creciendo y en el tiempo también los cuentos han cambiado, han evolucionado, ha cambiado la perspectiva, cómo es que se han aligerado también algunos conceptos y no son tan terribles. A veces decíamos, ¿cómo puedes contarles esas historias para dormir? ¿Tú crees que van a dormir? Me acuerdo cuando decían de chiquito, duerme porque va a venir el cuco.
Dice, ¿cómo voy a dormir? Si a Cuco aparece, quiero estar despierto para correr, no quiero dormir justamente, ¿no? Entonces tenemos a nuestros invitados que nos están contando, pues en el corte no saben todo lo que hemos hablado, para contarnos acerca de este mundo maravilloso, ¿no? De los cuentos infantiles. Nos quedamos viendo, hablando, Jorge, sobre cómo es que las perspectivas van cambiando también de acuerdo a épocas, de acuerdo a culturas. De pronto la costa, la sierra de selva son muy ricos en sus propias historias, ¿no? Pero en algún momento ya hemos roto esa frontera y ya estamos de pronto llenándonos de tradiciones, de historias que han empezado a traducirse en conceptos más infantiles. Estos conceptos de historias de terror y de miedo de la sierra son maravillosos, por ejemplo. Y de traiciones. Porque claro, había un repliegue del cuento popular. En Alemania el caso emblemático son los hermanos Grimm, ¿no? Un filólogo y un antropólogo que recogen una buena cantidad de textos populares. En nuestro medio ha habido intentos también interesantes, tal vez el más importante sea el de José María Arguedas, pero debe ser enorme, considerable la cantidad de material que se pierde en la costa, en la sierra y en la selva, en cada región del país, porque el Perú, como cualquier país de América Latina, ha basado no solamente su literatura, sino toda su cultura sobre una tradición oral, ¿no? Bueno, pero un ejemplo maravilloso me parece el de Chimo, que el perro calato, ¿no? Que además está inspirado en estos huacos que han encontrado, ¿verdad? En el perro peruano sin pelo. En el perro peruano sin pelo, ¿no? Pero que además data pues de hace un montón de tiempo. Claro, en realidad Chimo no es una recopilación de ninguna tradición oral, sino es un perrito cuyo el protagonista de la historia es un perro calato. Y gracias a este perro calato, este perrito se ha revalorizado, ¿no? O sea, los niños le han tomado mucho cariño, a los perros peruanos sin pelo les dicen chimoc, se ha puesto de moda, se ha elevado el precio, incluso... Le decían perro chino. Perro chino, imagínate, es el perro peruano sin pelo chino, y le decían perro chino. Sí, pues. Entonces, nosotros le agradecemos mucho a Chimoc el hecho de que la raza sea mejor cotizada. Incluso se acaba de lanzar hace poquito un documental sobre el perro peruano sin pelo. ¿Ah, sí? Sí, que fue nominado por el Festival de Cine de Lima para ser itinerante, para estar en varias salas. Ah, qué chévere. Y se incluyó la presencia de Chimo. Ah, sí. Sí, como parte de este grupo humano que está trabajando para potenciar la raza, ¿no? Y además qué pasa que a partir de una imagen icónica que ya es así, se cuenten historias de crecimiento, de aprendizaje, de autoestima, se revaloran muchos conceptos que el día a día hace que uno los vaya perdiendo, ¿no? Sí, a través de los cuentos los niños tienen la posibilidad de ponerse en los zapatos de los personajes de las historias y te da pie a poder conversar y poder aprender. Claro, yo creo que de la tradición oral tú puedes hacer como relaciones con muchas otros mundos también, ¿no? Por ejemplo, si entramos a lo que es, yo he tomado una tradición que es la tradición del Señor de los Milagros, ¿no? Que además de ser religiosa, a su alrededor tiene muchísimas historias y muchísimas riquezas, desde las recetas del turrón de Doña Pepa, del picarón, desde los símbolos poderosos que vienen. El Señor de los Milagros es de una tradición desde la época de Pachacamilla, según María Rostorowski. Se encuentra la primera imagen en un campo donde los esclavos iban a hacer su descanso, era como un palenque ahí, ¿no? Y desde eso hace todo un recorrido hasta que llega hasta nosotros, ¿no? O sea, es una tradición que trasciende épocas. Entonces yo lo he puesto en un contexto, digamos, en el libro de cuentos que hago, en un contexto donde le pasa una historia a un niño, y es que se pierde y está narrado en clave de humor. Claro. Entonces es como tuvo una tradición, digamos, que es muy antigua, ¿no? Que lo que comentaba Jorge, ¿no? El cuento popular es antiquísimo, las tradiciones orales son antiguas, pero también podemos traerlas y vincularlas con
contextos actuales. Claro, y ¿no? que te permite enlazar, ¿no? Porque Sí. a veces los niños siempre se hacen preguntas. Mamá, ¿por qué esto, no? ¿Y por qué? Y, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se le llama Señor de los Milagros? ¿Y por qué sale? ¿Y por qué lo llevan, no? Entonces, digamos, a través de un cuento ya tienen toda la explicación y ellos también se encargan de Claro, y entras compartirlo a con otros otros. universos. No es solamente el icono religioso, ¿no? Sino es todo lo que hay alrededor de esa tradición, ¿no? ¿Qué hay en estos niños o qué hay en los adultos para hacer este match, este link con los chicos, para poder atraerlos? ¿Qué es lo que debe tener un cuento? Ustedes como creadores, como personas que trabajan permanentemente con las letras, ¿qué es lo que debe tener una historia para poder atraerlos? Además de los personajes, que puede ser atractivo, todo, pero Claro. ¿qué tiene que tener, no? Puede ser pretencioso decir qué debe tener, ¿no? Pero en términos personales, yo creo que me importa mucho estar cerca de los chicos o cerca de los jóvenes. Yo no me he desligado de la docencia, por ejemplo. La docencia para mí sigue siendo una escuela permanente. Y casi me he apropiado del lenguaje de los chicos, de los giros. No se trata solamente de conocer el vocabulario, sino la sintaxis y las inflexiones de voz, en fin, ustedes como gente de teatro lo saben. Los escenarios donde se mueven los jóvenes, por donde se movilizan, qué tanto importa ahora la pantalla frente a la esquina de barrio de hace 30 años, ¿no? Yo creo que hay que estar sintonizado con el mundo infantil o el mundo juvenil. No basta con la evocación. Aquellos que hacen literatura infantil o adolescencia o adolescente, recordando sus épocas, probablemente ofrezcan textos un poquito trasnochados. El tiempo de hoy es muy hirviente, ¿no? Bulle Hay que mucho. estar en sintonía. Yo creo que hay que estar particularmente sintonizado. pienso que para que un cuento infantil haga clic es que entretenga. O sea, no es necesario el tema, la época, sino tiene que entretener. Si el libro aburre, los niños simplemente lo van a cerrar y ni siquiera se van a tomar la molestia en tratar de leerlo. Si al niño Es le un público aburre, difícil. sí, obvio, pero creo que es la premisa básica que debería tener en realidad todo libro. Bueno, ¿no? también está la literatura infantil versus Disney, ¿no? Porque también... Perdona, Cecilia, yo diría literatura infantil y libros para niños. Y Ahí hay libros una para distinción, niños, sí. claro, claro. La literatura es un estatuto admirable, es decir, sus géneros, su historia, ¿no? Y por otro lado está el libro para niños, tú puedes o el libro para jóvenes. Podemos verlo en cualquier género, tú puedes ofrecer en teatro un espectáculo que atraiga a los chicos y que te aplauden a rabiar al final y que en realidad no sea un producto estético, ¿no? Yo creo que también en literatura hay esa disputa, ¿no? Entre qué cosa está llamado a ser literatura infantil y qué cosa se queda sin establecer jerarquías, qué se queda como libro para niños o para... ¿Y en base a qué se haría en este caso la Bueno, distinción? como en cualquier género existen, digamos, voceros, representantes, autoridades que van estableciendo un canon, ¿no? ¿Cuáles son las mejores obras de teatro en el Perú? ¿En base a qué? A la acogida de público, en base a las críticas. En la literatura existe una academia que es la universidad, los profesores, los reseñistas de periódicos que van estableciendo más o menos un canon de aquello que es valioso como literatura y otros textos que son libros para niños que por lo general tienen una vida efímera. Pueden tener mucho éxito, pero no entran, digamos, a este lugar de jerarquía de aquello que es llamado arte, ¿no? Ahora, hay una cosa curiosa, ¿no? El grupo de niños nunca se agota, siempre vienen nuevos. Sí. Y de pronto dices, ¿por qué estos niños tienen esta capacidad de ver la misma película o el mismo libro todos los días, durante la misma semana, 3, 4 veces, y no se cansan, no se agotan? Bueno, Creo son que- los buenos libros. Claro. Porque son las buenas historias. Las buenas Porque historias. tienen, siento yo, esta bonita capacidad de dejarse sorprender permanentemente, porque juegan, porque fantasean, porque ya saben lo que va a pasar en la historia, pero lo disfrutan. Pero y el eso creo teatro que se clásico pierde, ¿no? seguimos visitando, ¿Por qué vemos. vas a ver una obra Sí, clásica? claro. El Ahora, Quijote sigue ofreciéndonos lecturas, Edipo, que se va a estrenar pronto, nos sigue ofreciendo Shakespeare. una mirada distinta Claro. de los temas humanos, ¿no? Yo creo que es De los eso. grandes temas humanos. Eso, el La gran psicología humana, ¿no? poder de los temas humanos que te tocan, te conmueven una y otra vez. Y el niño dice, cuéntamelo otra vez. Ya lo contaste 3, va a la cuarta, cuéntamelo otra Sí. vez, ¿no?
Claro, o que lo pueden escuchar, lo pueden revisar, tanto que es un libro gastado, ¿no? Cuando, por ejemplo, vienen donde mí me dicen, ay, fírmame el libro, y lo veo forrado y con las hojitas gastadas, o cuando se lo saben de paporreta, saben hasta el punto y coma, de que lo han leído tanto. Hasta que lo han mordido, se ve la mordida, ¿sabes? A veces cuando el papá o la mamá quiere hacer alguna modificación en el cuento, el hijo, la hija lo corrige, ¿no? Así no es, ¿no? Sí. Claro que hay unos que sí se divierten cambiando cosas, ¿no? Pero Hay de ya, los dos claro. bandos. Hay un efecto bien curioso en el teatro, ¿no? Cuando uno empieza a hacer una obra de teatro, tú dices, bueno, tenemos un proceso de ensayo, llega el estreno, la gente te aplaude, jaja. Pero probablemente el público de estreno no sea el mismo que paga su entrada al final, es otro público. Claro. Tienes que ir Los midiendo. incondicionales van al estreno. Claro. Entonces tienes que ir como midiendo. Y con varios directores hemos coincidido en esto. Si durante los 5 minutos, primeros 10 minutos de la obra, la gente empieza a acomodarse, algo no está funcionando. ¿Me entiendes? Claro. Es decir, La empieza el acomodada. silencio, por más comedia, drama, el género que sea, los 5 o 10 primeros minutos, tú empiezas a ver a la gente así. Y de pronto, ese no. sonido y ese Ay, no te creo, que gesto, estás pendiente de eso, ¿cómo te puedes concentrar actuando? te tienes que concentrar hasta del ómnibus que pasa en la calle. El público de hoy es más impaciente. Y de los Exacto, teléfonos los minutos que se timbran a reducen. veces, ¿no? A eso, ese mismo efecto causa un libro. Tú empiezas a leer y dices, no puedo. Lo Claro, cierras y no. más el niño es Y un más niño sincero. pasa exacto- con el el niño niño es pasa mucho más sincero, el niño exactamente cierra y dice no. Entonces, a la hora de contar una historia, ustedes tienen, por supuesto, que pensar en esa estructura. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántos clímax, cuántos picos Sí. tiene que tener la historia cada cierto Pero un tiempo? director de teatro está pensando en el público como el escritor en gran medida piensa en un lector ejemplar, Finalmente ¿no? eres un narrador igual. Y sabes que ese lector ejemplar va a ser severo e impaciente. Probablemente hace 30 años un libro de literatura infantil podía no tener tantas ilustraciones Sí. y podía tener primeros párrafos un poquito tediosos, pero el chico superaba eso, abría trecho y entraba hasta la historia. Hoy no. Hoy hay una técnica, igual en el cine, los primeros minutos tiene que coger del pescuezo al lector, ¿no? Y necesariamente O al espectador. ahora tiene que haber como que mucha ilustración también, ¿no? No Porque... es necesario, las ilustraciones van bajando Depende de las conforme edades. la complejidad y la edad, ¿no? Porque partimos de que antes justo estábamos recordando, nos contaban los cuentos, ni siquiera echando a mano un libro, sino que ya los papás, los abuelos, qué sé yo, se lo sabían de memoria y más o menos nos iban contando y a O te mí me inventaban. parecía espectacular porque, o se inventaban y ahí sí había como que más carta abierta para Ahora, eso, Cecilia, ¿no? yo te puedo agregar algo de algunas cosas que se dicen con respecto a los narradores de cuentos y que tal vez la neurociencia lo va a investigar con más profundidad, pero cuentan que los narradores de cuentos, cuando te están contando algo y están provocando en ti imágenes mentales, tú haces la misma película que yo te estoy contando. wow. Entonces imagínate energéticamente lo que está Claro. pasando porque todos están haciendo esa misma imagen. Wow. Entonces, claro, ya lo que dicen acerca del género del cine, del teatro, de que se mueve y que la gente no está, pero cuando ocurre eso, que es el poder Esa de la conexión. imagen que estás provocando a través de la palabra, ya no hay vuelta Pero a quedarle, ¿no? Hay un terreno en la neurociencia, alguna vez he leído, que es la imaginación, en la que ni siquiera Freud entró, ¿no? La imaginación es algo misterioso, porque yo creo que todos bajamos el ecran interior y proyectamos frente a una lectura, una pieza de teatro, una película, aquellas Nuestras imágenes que propias recibes, emociones, ¿no? sí. Pero también Percepción. vas decodificando de manera personal y vas modificando esa película, le vas poniendo otros colores, Sí, claro. otras características. Tu propia interpretación Esa también, ¿no? lectura personal, ¿no? En la que hay un revestimiento, digamos, de imaginación, es más rica. Claro. Claro, es También. como cuando, por ejemplo, varias personas ven la misma película y a uno le causa gracia, a otro llora, a otro se emociona y a otro le es indiferente, de acuerdo a su propia experiencia de vida. Claro, ¿no? y es interesante este efecto emocional porque también creo que acompaña a una serie de conocimientos o de aprendizaje de un niño. Por ejemplo, no a todos los niños les va a gustar la misma historia y a veces me ha costado trabajo ver a padres en el teatro diciéndoles siéntate y aguántate porque ya pagué la entrada y te quedas. Ay. Si no quiere verla, se para y se va. O sea, no siempre estás dispuesto a ver un concierto o a ver una película, así como los grandes, ¿no? Entonces es terrible cuando dicen, pero si a los demás niños les gusta, te tiene que gustar. Pero bueno, Eso es responsabilidad terrible. del padre averiguar más o menos de qué se trata antes de ir a ver algo, ¿no? Lees la sumilla, te metes a internet, revisas de qué se Y trata saber y si a más los o niños menos le va a tu niño o a tu evalúas, niña ¿no? le va a gustar o no, Exacto. ¿no? Sí, pero complicado. tampoco hay que satanizar el aburrimiento, porque también se aprende aburriendo. Digamos,
Si tú quieres llevar a tu hijo a ver una película de Chaplin, no se ha acostumbrado a una película en blanco y negro, no vas a privarlo de ese placer. Probablemente le va a costar un poquito de trabajo superar ese trance, pero también es un aprendizaje, ¿no? Claro. Yo pienso en el aula, es decir, nunca tenemos alumnos ideales que están deseando que el profesor prodigue todo su conocimiento, también hay que poner un poquito de, Sí, es verdad. de exigencia. Sí, ¿no? hay algo malo que está pasando ahora, que yo sí veo, que es que ahorita hay mucho la cultura del placer. Sí, totalmente. Todo tiene que gustarte y la gente Todo se tiene que queja. ser lúdico. Todo tiene que ser El de tu profesor gusto. tiene que entretenerte de todas maneras. ¿No? Entonces, Un de verdad saltimbanqui, que... clase. No puede ser tampoco. ¿Qué eso. conseguimos con una sociedad que está Sonambulista, criada solo con el placer? Gente que egoísta, gente que Sí. no es sensible, gente que no se conduele ante el dolor ajeno. De verdad que está mal. Pero yo ¿qué tengo que divertirme. hacer al La- respecto, Incluso, ¿no? como ustedes Porque- dicen, la literatura se suaviza. Las situaciones, a veces los padres leen un cuento y dicen, ay no, qué terrible, esto es muy fuerte, no, 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 y le tapan los ojos al niño. ¿Y qué pasa cuando tú sales al ruedo de la vida? No. Ni siquiera de la vida, Oye, el cuando aula, haces tu el zapping colegio. en televisión y te encuentras con unas imágenes Claro, espantosas. entonces, ¿qué consigues? Consigues gente que no está preparada. Eso es terrible, porque eso es como burbujearlos, ¿no? Sí, Y alejarlos de una realidad que no tienes que frotársela en la cara, pero sí tienes que explicarle de qué se trata, ¿no? Pero más allá de incluso del tema de la realidad, a mí me quedo con lo que dice Jorge, ¿no? O sea, ¿por qué hoy por hoy incluso está plasmado en los cuentos y en todo esta sensación de tengo que en todo momento llenarlo de estímulos, ¿no? Placer, placer, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero Tienes esto que en ser realidad... feliz. Por eso es que se aburren. pues. Pero esto es una ola, o sea, digamos, no es, digamos, determinado, tsunami. Es un sí, tsunami. no son determinados grupos de familia o ni siquiera tampoco de nivel social, o sea, es una cosa que está establecida en todas partes, en todos lados. Como que es un tsunami, tenemos que estar los papás y los educadores alertas de lo que pasa en la literatura, de lo que pasa en el cine, ¿no? Del mundo cultural. Sí hay demasiadas tentaciones, demasiados desarreglos. Por ejemplo, hay un libro interesante que no es de literatura infantil, por supuesto, el de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Es una reflexión muy interesante de cómo la sociedad se ha convertido casi en un escenario, casi en un circo. Y hemos perdido ejes, ¿no? De juicios, de comportamiento. Yo creo que eso también es aplicable para la literatura y en particular para la literatura infantil, que se difunde tanto en las escuelas. Y donde más se ve esto es en la adolescencia, ¿no? Y ahora que mencionabas a Vargas Llosa, me ponía a pensar incluso que, por ejemplo, grandes obras, en este caso sí de la literatura, pueden incluso ya llegar a ser medias densas para los chicos, por ejemplo, adolescentes, que en nuestras épocas sí hemos estado en contacto con estas obras y las hemos disfrutado y las hemos digerido como sea, ¿no? Porque Sí. puede no gustarte también, Sí, pero efectivamente. la digerías, ¿no? Ahora no, ahora es como que es muy denso, gracias, siguiente, ¿no? Y es como que... Por ejemplo, hay una especie de exclusión en muchas escuelas de la literatura clásica, Sí. Sí, sí, ¿no? sí, es verdad. Han basureado, ninguneado la literatura clásica, ¿no? Y la riqueza de la literatura clásica, claro, porque hay un caudal enorme de producción hoy industrial que interesa a las editoriales, hay que ver entonces qué hacer. excluyen lo Pero clásico. también influyen las visitas de autores que quieren que tengan contacto con los autores. Claro. Entonces a los autores No que puedes están convocar vivos. a Cervantes. No, pues Sí, no. sí, pues, también puede resultar Salvo que hagas atractivo Ouija. tener gente. Sí. Claro Oye, que- y hay claro muchos que chicos que en ni mi siquiera época- saben quién es Cervantes. Ah, Empezando sí. por ahí. Sí, pero a mí sí Y me hay hubiera muchos gustado grandes que que haya un tampoco lo autor que saben. vaya a mi Sí, también. colegio y que converse conmigo. A mí sí me hubiera gustado. Me hubiera encantado que un autor visite mi colegio, converse conmigo y yo poder preguntarle. Esa posibilidad tienen los niños ahora. Claro. No. Y ocurre de pronto también poniéndonos un poco en la figura de adultos, ¿no? O sea, nos ocurre en los grandes cuando de pronto te cruzas con algún cantante que te gusta. Y de pronto tú tienes un disco y, oye, él es el que canta, oye, es la que... Y entonces vas y le hablas y le preguntas, oye, esta canción, me gusta tu... Eso debe causar también en un joven, en un niño, cuando ve a uno de los escritores de los libros que lee, ¿no? Es bien paja. Porque parte de la premisa de que el escritor está muerto, entonces cree que eso Exacto, es claro. un aparecido, ¿no? Cuando entra al salón,
Claro, estaba hace poco ayudando a uno de mis hijos con un trabajo sobre el Capitán Calzoncillos. Ajá. Ah, sí. Y ¿Cuál es como- un cuento de qué se Capitán trata? ¿De qué va? Es una serie. Es una serie de libros de un antihéroe, y los personajes que son un par de amigos que siempre están metidos en líos de colegios y lo han ambientado en distintas épocas, en las cavernas, en el futuro, en la época ¿En actual, en serio? distintas ciudades. ¿Qué pasa? Y el Capitán Calzoncillos es un director del colegio, por ejemplo, en una de las historias, que se transforma en superhéroe y los defiende del moco macrobiótico, del robot no sé Estás cuánto. aprovechando muy bien el plan lector. tú. Sí, entonces... Pero no creo que el capitán esté en plan lector. No está. ¿no? Entonces Sí. cuando él propone y le dice a la profesora, escojan a su escritor favorito, su libro favorito, él propone el Capitán Calzoncillos. Hizo toda una exposición sobre el autor y fue alucinante. Y nosotros nos vacilamos. Y la profe, que era un poquito así, 2 más 2, 4, dijo, ¿y de dónde salió? ¿Pero el calzoncillo qué? ¿Y va a salir calato? ¿Pero de qué se trata? ¿En serio? Entonces al final la clase se divirtió mucho y me di cuenta cómo es que se disfrutaba esto, que no necesariamente tenía que ser un clásico, sino es un autor contemporáneo, pero con una gran imaginación y que él y muchos de su salón lo disfrutaban de esa manera. Se divertían por los distintos contextos, por las épocas. Entonces creo que eso es lo rico, ¿no? Saber no ponerle freno desde padre o desde profesores, ¿no? Creo que es dejarlos que se nutran y una vez tuvimos unos invitados acá que nos decían, no importa si lo lee en el iPad, no importa si lo lee en la computadora, no importa si lo lee en papel, que lea. Que lea. Creo que eso es lo que hay que impulsar. Y aparte que lea de todo un poco, ¿no? O sea, Pero tú sabes que ahora es cuando más leemos. ¿pero qué leemos? Porque si tú te das cuenta, el mundo es letrado, tienes que leer mensajes de texto, tienes que leer internet, tienes que leer correos, todo el tiempo estás leyendo, ¿no? La cosa es qué cosa es lo que lees después de leer eso, que te alimenta. Claro, que es te igual que nutra, comer, ¿no? que puedes comer un montón de cosas, pero qué cosa es bueno, ¿no? Pero como siempre hay Aquí cosas lo que como tenemos. que dirigidas para hombrecitos, para mujercitas, ¿no? Por ejemplo, yo jamás había escuchado a Capitán Yo creo que se Calzoncillo. está Se ha relajado ese tema, ¿no? desvaneciendo esa Por esa suerte. línea Yo me acuerdo en mi época, que separa el mujercitas, No. género. hombrecitos. Lo que sí noto muy demarcado es el género literario. Por ejemplo, cuando se piensa en el plan lector, se piensa en literatura y circunscrita a la narrativa. No se piensa en el guión cinematográfico, o se piensa muy poco, Ajá. no se piensa en el cómic, no se piensa en la poesía, en el teatro es el género que Las está. historietas el que último, hablábamos, ¿no? ¿te acuerdas? Los Yo chistes. creo que el plan lector debería instruir, preparar al chico para poder enfrentar el texto de una película. Ahora hasta los directores técnicos de fútbol dicen mi lectura del partido. Claro, todo lo que supone decodificación, digamos, interpretación de mensajes es una lectura. Claro. En la escuela debe preparar a los chicos para poder leer todo lo que significan señales de comunicación. Eso es bien interesante, mira, hay un autor que se llama Roberto Manuel, que hizo Historia de la Lectura, ¿no? Y hay una parte donde él cuenta, leías las estrellas, porque los que están vinculados con la lectura de estrellas, que son los astrónomos, Sí. aplican esa decodificación de lectura. Lees las señales del tiempo, si estás vinculado con la tierra, con la agronomía, ¿no? Lees lees los colores, si eres alguien que está vinculado con las artes plásticas, ¿no? Hay todo un universo en la decodificación hasta que llegas a leer también las letras para decodificar, ¿no? Bueno, realmente hemos aprendido muchísimo hoy día, hemos refrescado toda esta suerte de cuentos y literatura infantil que, digamos, podemos tener a Bueno, la tú eres mano. hija de un poeta, ¿no? Sí, mi padre es poeta. Tu padre es poeta. Sí. Entonces Sí, el es término lindo. literatura es importante. Bueno, es sagrado, ¿no? Pero claro, de hecho mi papi, no pude vivir con él y de hecho aprendí mucho de él a través de su poesía. Aprendí mucho claro. el mundo que lo circundaba, la forma como él veía. Pero bueno, esa es otra historia. Algún día hay que hacer algo sobre mi padre, que realmente Claro. ha dejado Qué mucho. bonito, Es ¿no? una buena generación también, Sí, bien crudo además, ¿no? muy politizado. Un poquito Sí, fuerte, sí, un poquito sí. directo. Pero bueno, hemos aprendido mucho hoy día y lo importante, creo yo, rescatar el mensaje de como padres, creo yo, nuestra tarea y nuestra labor es, bueno, educarlos, acompañarlos en todo momento y acompañarlos de la mejor manera y no perder esta digamos, cultura tan importante, este hábito tan importante que es leerles todo el tiempo, hacer que ellos lean. Yo le comentaba a manera de risa, pero a mí me parece que finalmente fue bueno. A mi hija
Yo de hecho le contaba cuentos, le leía cuentos, hasta que ya ella era un poquito más grande. A veces yo llegaba cansada de la chamba, tarde, y ella me esperaba despierta y me decía, mamá, cuéntame un cuento, porque me decía que quería que yo le cuente el cuento. Y yo le decía, ahora cuéntamelo tú. Y ella me contaba el cuento, oye, pero es recreativa, claro, o sea, y me dormía, sí, ¿Tú me te dormías? Yo me dormía, ella me contaba el cuento y claro, a veces era como que un poco el truquillo para que ella, digamos, me cuente el cuento y no tener que contárselo yo me quedaba dormida, buenazo, pero también era bueno porque ella de esa forma se inventaba historias, estimulaba la creatividad y como lo que es hoy en día, pues una niña muy creativa. Entonces pienso yo que eso es algo que no se debe perder, ¿no? En ningún momento. O sea, como padres tenemos que tratar de estar ahí en ese momento y siempre de la mano pues de un buen libro, ¿no? Y refuerzas el vínculo, es increíble, Y ¿no? además aprovechar si hay algún tema, por ejemplo, para conversarlo, ¿no? O sea, después de que él ha contado, ha leído algo o lo ha escuchado. Eso ya es al día siguiente. Claro, claro, un pero, almuerzo tú te la claro. puedes pasar diciendo, oye, leí esto, ¿no? Claro. Claro, y ellos van a conversar rebotar sobre de eso, todas ¿no? De maneras. repente Claro. lee una cosa rarísima y aprovechar y conversarla, ¿no? Sí, porque ahí entra también la influencia de los padres. De repente no te puede gustar mucho lo que ha leído, lo que se ha enterado, pero ahí llega, o sea, ahí tiene que estar el papá, la mamá presente como para decirle, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? Claro. Conversemos y El momento de llevémoslo por ese reflexión. lado, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí se ¿Podemos nos acabó invitar? el tiempo. Chicos, sí, sí, por sí, favor, sí. este es el momento de las invitaciones. Bueno, así como estábamos hablando de relacionar literatura, relacionar temas que le interesen al niño, queremos invitarlos a todos a la presentación de este cuento que lo vamos a llevar al teatro. Vamos a estar todos los fines de semana de octubre, que justamente además es el mes morado, el mes del Señor de los Milagros, con este niño que se pierde en la procesión del Señor de los Milagros, Que pero pasa un todo montón, esto en además. clave de humor, Claro. con música en vivo y con objetos y animación. Muchas gracias. ¡Qué lindo! chévere, ¿Dónde y Roma. cuándo? En el Centro Cultural Ricardo Palma, todos los fines de semana de octubre. Ya. Vamos a empezar con 2 programas. Primero es el niño que se pierde en la procesión y luego, bueno, este tema que estábamos conversando entre nosotros, que es el niño que no quería ir al colegio. ¡Qué maravilla! Chimo, Ay, ¿dónde sí, está? Chimo va a estar en el teatro. Ya. Chimo y el Supertraje va a estar en el teatro a partir de este domingo, todos los domingos, hasta noviembre, en el Teatro Sencico, Chimo y el Supertraje. ¿Qué te parece, Chimo? Me parece muy bien. Y la página de Chimo para comprar las entradas es www.chimo.com, o también te pueden escribir, ¿verdad, Chimo? Sí, a ventas@chimo.com. Y acabamos de sacar un nuevo libro, que es justo este. Chimoc y Pollito, ya lo leí todito, que Sí. se van a la biblioteca, Sí, se van a la sacan su carnet biblioteca. lector y ahí puedes enterarte de datos que no sabías de Chimoc y de Pollito, están todos sus apellidos completos. Así es. ¿Y dónde viven? Ah, bueno, se puede conseguir en las principales librerías. Lo máximo. Abril Filomeno. Él vive en Abril casa Filomena. Amita. En casa de Amita. Lo máximo, lo máximo. me Oye, lo encanta. máximo, gracias, gracias, Chicos, gracias muchas nuevamente por gracias. estar con nosotros, Jorge, un placer. ¿tú quieres anunciar algo, comentar algo? ¿Alguna palabra palabras Invitarnos finales? a leer para ser libres. Excelente. Qué maravilloso, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, un aplauso para nuestros invitados. Nos vamos al corte y regresamos con esto y más. Volveremos. No te encontraba, tú no estabas, perdí la calma y desperté mientras